Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de luz y de conciencia. Hoy he querido prepararles un programa muy especial, sobre todo para la gente de Venezuela, mi hermoso país. Sabemos por lo que estamos pasando, todos los acontecimientos que han sucedido y siguen sucediendo. Y me fue muy difícil poder hacer este estudio a nivel de la numerología para comprender qué es lo que estaba pasando a nivel energético en ese otro nivel donde estamos nosotros también haciendo una transformación muy profunda como venezolanos, como país. Y como siempre le digo a las personas que me dan la oportunidad de acompañarlos en sus procesos terapéuticos de sanación, toda sanación comienza primero por uno. Y no podía ser esta la excepción. Eh, Tenía primero que yo estar en equilibrio y en armonía para poder transmitir la información que les voy a dar. Porque obviamente desde la emocionalidad, desde el dolor, desde la tristeza, desde la rabia, de la frustración, de tantas cosas que pueden parecernos ante un primer momento lleno de injusticia y dejarnos llevar por esa fuerte expresión de nuestro ser, eh, no era lo más equilibrado. Y para ser coherente con lo que digo y lo predico, pues tuve que esperar ese espacio de pausa. Mientras tanto lo utilicé para ayudar desde otro punto de vista, desde lo que se requería en la inmediatez, la parte quizás material, eh, y ser también parte de ese puente de acopio de insumos que pudieran ir a Venezuela, cosa que me dio mucha paz en ese momento para hacerlo. Pero yo sabía que mi misión básicamente estaba mucho más allá en la parte espiritual. Y a medida que iban pasando los días, iba descodificando los números, iba recibiendo la información, hasta que me sentí que iba a poder transmitírselos a ustedes desde ese lugar de equilibrio, desde ese lugar de balance y de armonía sin que ninguna emoción me lleve a un extremo o al otro. Espero lograrlo hasta el final de esta grabación. Como todos sabemos, Venezuela sufrió un doble terremoto. Un terremoto que quizás todos los venezolanos estábamos esperando en algún momento porque sabíamos, sobre todo lo que habíamos ya pasado por el terremoto del 67, cuestión que yo viví y recuerdo muy bien y claramente. Tenía yo apenas como 8 años, más o menos, 7, 8 años. Y lo viví total. eh, y si algo me quedó fue ese sonido tan específico del rugir de la tierra. Y desde niña, cada vez que oigo algo parecido, el cuerpo se me paraliza. Es un estado de tensión que sucede porque es una memoria que ha quedado impregnada en mi ser. ¿Y por qué digo esto? Porque así son los traumas. Los traumas se quedan y cada vez que hay algo que lo detona, la persona estalla o tiene un comportamiento específico. Lo digo por los procesos de sanar traumas. Esto no es algo que se sana de un día para otro. Esto es algo que hay que aprender a vivir con ello y ir todos los días acompañándose para poder trascenderlo. Buscar herramientas, prepararse, acompañamiento para poderlo hacer. Y lo digo porque para las personas que están en Venezuela, fuera de Venezuela, los que son venezolanos o los que no lo son, pero aman a esa tierra o tienen creencias con los venezolanos, tenemos que entender que esto no es algo que vamos a sanar de un día para otro, ni es algo de un mes, 2 años, ni 3. Es algo que va a tomar su tiempo muy largo, pero también es algo que podemos nosotros transitar día a día si empezamos a establecer las herramientas adecuadas. Y la primera herramienta, considero yo, es como comprender por qué, para qué pasa todo esto. Se ha dicho que todo el proceso que está pasando el país desde hace muchísimos años, en este proceso a nivel político, a nivel social, este fenómeno que ha pasado en nuestro país, no es solamente una guerra, vamos a llamarlo
a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Y Venezuela está llamada a ser una tierra de gracia, siempre decimos eso, Venezuela, tierra de gracia, porque viene a generar un gran despertar. Pero no me quiero ir a aspectos mucho más profundos, quiero hacerlo en esta primera entrega, hacerlo lo más ligero posible para ser comprendido por cualquier persona. Creas o no en la numerología, creas o no en todo lo que tiene que ver con esta parte espiritual. Siempre es bueno que a la mente se le dé una razón, un porqué, una explicación. Para eso tenemos que llevar todo a números, porque lo voy a descodificar desde la numerología. Una numerología interdimensional que es la que yo aplico y enseño. Desde esa numerología que engloba no solamente tu día a día, sino la trascendencia mucho más allá en diferentes planos de existencia. Cuando nosotros tenemos el terremoto es el día 24 de junio del 2026. Algo sumamente ya emblemático para los venezolanos que tenemos en nuestra historia, que la batalla de Carabobo se realizó un 24 de junio de 1821. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo allí? Estamos viendo ya que hay una fecha que era un día de libre para todo el mundo, porque era un día de fiesta nacional, se conmemoraba la batalla que selló la independencia de Venezuela. Y eso hace que el hecho de que la energía se haya movido de la manera que se movió en un día tan emblemático, provocó que la familia estuviese la mayoría reunida, porque era un día de estar en casa, no se trabajaba y por lo tanto la mayoría de las veces lo utilizamos esos días para estar en familia o para ir a esparcir en lugares como la playa, los parques, la montaña, para pasar un día libre con la familia. ¿Y por qué hago esa acotación tan especial? Porque justamente para el día 24 de junio del 2026, día del terremoto, el obstáculo que tiene Venezuela es el 6. El 6 es la familia. Y el 6 también significa conexión divina. Por eso les digo que esto también viene en sus planos espirituales. Pero cuando yo descodifico el 24 me da 6, 12 y 4 da 6. Junio es 6. Tenemos 3 6 presentes en la Onkinkai de la numerología. ¿Pero qué significa eso? Significa que se estaba trabajando mucho esa vibración energética donde por conexión divina, por decisión de planos superiores, por que así lo designa Dios, no importa lo que tú creas, pero siempre hay un Dios supremo ante todo. Eran cosas inevitables que tenían que pasar. Había una gran acumulación a nivel energética de muchísima sombra, de muchísimo daño energético que se había realizado en Venezuela por los manejos, los malos manejos de la energía. Y esa gran acumulación tenía que salir por alguna parte. La madre tierra es un ser vivo y toda tierra tiene su vibración y su frecuencia. Por eso cuando nos vamos de viajes, nos gusta un lugar o no nos gusta, nos sentimos bien o nos incomoda o nos provoca un tipo de reacción, porque tú estás interactuando con tu energía personal y la energía de la tierra de ese lugar. En La Guaira y en Caracas eran dos centros muy fuertes donde se había estado acumulando la energía que tenía que ser limpiada o transformada. Y yo sé que muchos me van a decir, pero ¿cómo es posible que la tengamos que vivir de esta manera tan dolorosa y a través de la familia? ¿Por qué? Porque Venezuela es un país donde la energía básica es la energía de la familia. Nosotros nos tratamos como si todos nos conociéramos, como si el venezolano ayuda a quien sea, lo conozca o no lo conozca, y lo hace su familia rapidito. Por eso que tantas cosas que vemos en las redes últimamente de los venezolanos, cómo somos, la manera de comportarnos, la manera de asociarnos con otros, relacionarnos con el otro, es tan cercana, porque esa es la esencia nata del venezolano.
Y justamente en esa esencia por la cual se ha abusado, se ha manipulado al venezolano en muchos aspectos, tenía que ser limpiada. Y por eso se tuvo que detonar a través de esa energía. Cuando nosotros vemos cuál es la misión de ese día, nos da una misión 40 que involucra un 22, que es un número maestro, en la numerología interdimensional, y eso se llama expansión, liberación de la energía femenina, el sentir, había que depurar. Esto fue un proceso de purificación para limpiar la energía en Venezuela. Después voy a hablar de todas las almas que decidieron partir, porque todas ellas han dado un aporte, ¿sí? Para que esto se pudiera producir. Hay cosas muy difíciles de explicar tan a la ligera. Habría que hacer un especial para hablar de todo ello. Pero lo que quiero que entiendan es que todo lo que pasa tiene un motivo, es parte de una historia, es esa pieza que va a encajar perfectamente en un gran rompecabezas que vamos a ver muchísimo después y que vamos a entender cuando miremos hacia atrás todo lo que fue necesario pasar para que valoremos lo que realmente tenemos y somos, que ya hablaremos de eso. Cuando ese 40 está presente, me está hablando de un cierre de ciclo para esa tierra. 40 tiene un 0, 0 siempre que esté presente un 0, hay un cierre de ciclo, hay algo que completó su estadía en esa posición y por lo tanto viene algo totalmente nuevo. Por lo tanto, es como un morir para renacer. Y cuando les digo que está el 22 es porque el 4 tiene su raíz, si vamos a sumar ese 40, nos dan 4, y ese 4 es la raíz de lo que es la energía de la Madre Tierra. Entonces la Madre Tierra se trabaja con el 4, el número que le va a seguir después el 13, luego el 22 y luego el 40, que sería el ciclo para que cierre. Y Venezuela estaba cerrando ese día el ciclo del 40. Por eso es que lo que viene ahora había que pasar por esta parte, esta noche tan oscura por la cual estamos atravesando, para poder amanecer y despertar a una nueva realidad que vamos a construir desde una nueva conciencia. ¿Y qué es lo que teníamos que dejar atrás? Dejar atrás donde nosotros nos desdibujamos a nosotros mismos, porque empezamos a creer quizás en muchísimas cosas que nos lo pintaron o nos los mostraban de una manera muy distinta y creímos en eso. El venezolano tiene que dejar de buscar un padre o una madre que lo guíe. El venezolano tiene que entender que él es su propia madre y su propio padre, que está hecho de la materia que se requiere para ser un líder. Cuando nosotros descodificamos el nombre de Venezuela, da 7. 7 es el liderazgo desde la espiritualidad, un liderazgo desde la coherencia, cuestión que nos ha pasado mucho. Sabemos qué tenemos que hacer, pensamos en lo que tenemos que hacer, decimos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Lo vemos comparado con quien viene, que creemos que es más grande, mejor, superior a nosotros, y lo seguimos fehacientemente, y allí es donde nosotros perdemos el liderazgo. El venezolano tiene que aprender, Venezuela como nación, como un conglomerado completo, debe comprender que le llegó el momento de creer en sí misma, de ser libertadora de sí misma, que no necesita que nadie venga a liberarla, no más. No necesitamos a ningún salvador, no lo necesitamos, porque lo único que tú necesitas está dentro de ti, que es Dios. Entonces, cuando tú crees fehacientemente en ti y eres capaz de resolver en función de aportar lo que tú tienes con el otro, y así vamos sumando, nos vamos unificando y vamos formando ese líder que todos necesitamos sentir que está guiando el país. Y es uno mismo. Por eso es que es tan importante que el venezolano entienda que no puede volver a edificar, construir sobre las mismas bases del pasado, porque esto fue un cierre definitivo. Venezuela no puede volver a cometer los mismos errores que hemos venido cometiendo a través del tiempo y que cíclicamente nos los cobra la naturaleza. Entonces tenemos que aprender de lo que hemos pasado para que esto no se repita.
Cuando yo empiezo a descodificar la fecha de independencia de Venezuela, que fue el 5 de julio de 1811. Entonces nosotros empezamos a descodificar los números y lo primero que yo veo es que el número de desafío, que fue el día que nosotros, es como fue el nacimiento del país como libre, es el 6, igual que el día del terremoto, que es 6, que es la deuda kármica que trae el venezolano. El no apreciar, valorar, reconocerse desde lo que somos, de la familia que somos, desde la conexión divina que todos los venezolanos traemos. El no ver eso, el no reconocerlo, el no reconocerse a sí mismo, ya es hora de que el venezolano pueda mirarse desde otros ojos, donde pueda valorar, donde pueda internalizar lo que realmente vale, su conocimiento, su sabiduría, sus emociones, su calidad a la hora de amar incondicionalmente, que es algo muy especial del venezolano. Y no lo digo porque sea venezolana, eso lo puede decir cualquier persona que conozca a cualquier venezolano en cualquier parte del mundo, que le va a decir, ustedes que están hechos, porque la verdad es que somos diferentes. Porque a la hora de ayudar al otro, ni siquiera pensamos dos veces de quitarte la arepa tú y dárselo al otro que lo ve, siente que lo necesita. Es algo que sale, es innato. Eso no ocurre en todas partes del mundo. Creemos que todo el mundo es así, porque en Venezuela eso es muy común. Y nos tocó salir afuera al mundo para descubrir que no era así. Al contrario, escasea mucho eso en la parte fuera de nuestro país. Entonces, nosotros salimos al mundo a enseñar eso de alguna manera, ¿sí? Ahora tenemos que volver a reagruparnos y volver a acompañarnos y recoger las piezas y construir nuevamente esa Venezuela que está esperando ser mirada desde el lugar que le corresponde. Entonces, la familia interna, individual, que cada uno de nosotros forma, más esa familia que todos nosotros, unidos como ciudadanos de esta hermosa nación, formamos. Entonces, no es posible que sigamos viendo a cualquiera como un salvador, menos extranjero. Sin entrar en política, pero se lo dejo allí. Venezuela tiene que entender que su gente es suficiente para construir el país y que nadie va a construirlo y nadie lo va a salvar si no lo salvamos cada uno de nosotros. Y está muy marcado en tus números. Cuando yo descodifico a nivel de los números escondidos la fecha del terremoto, tenemos que el número de bloqueo le da un 12, que es un 3. Es el no reconocerse. Viene en sombra. No me reconozco. No puedo ver lo que realmente soy y no puedo valorar lo que realmente soy. Por lo tanto, pasan estas cosas para que entiendas que solo te tienes a ti. Por eso que a las primeras de cambio, ante la tragedia, ¿quién ayudó a quién? El venezolano al venezolano. El de a pie, el vecino, el que no te conocía, el que vino de otras regiones del país y viajó solamente para meterse de cabeza en La Guaira sin tener conocimiento a ayudar. El que te asiste con una arepita o un juguito que te hacen mientras los otros hacen lo que pueden. Claro que vino gente de afuera, los rescatistas internacionales, porque ellos van a todas las partes donde hay ese tipo de eventos. Claro que llegaron y se les agradece con el alma, pero que no se te olvide que los verdaderos héroes fueron los que tienes alrededor, los que no tenían ni conocimiento ni herramientas, pero ahí estaban, y que cada uno puso desde el lugar que le correspondía. Cuando yo veía las imágenes, además del dolor, la tristeza, la rabia que me podía dar cualquiera una de las situaciones que veía, una de las cosas que me llegaba y me iba reconfortando era, así es que hay que reconstruir el país. Cada quien desde lo que tiene, pero con esa entrega absoluta e incondicional sin esperar nada a cambio, para que pueda producirse lo que realmente estamos soñando los venezolanos hace muchísimo tiempo. Cuando vemos el número kármico es el 16, que es cuando no reconozco el liderazgo que yo soy, cuando no veo el líder que vive en mí. Te toca un 7, 16 es 7 y Venezuela da 7.
Entonces te están diciendo, tienes que aprender a mirarte, a reconocerte y a reconocer y seguir a ese líder que vive en ti. Ser coherente. Coherente es siento, pienso, digo y hago lo mismo, ¿sí? Para que no te desvirtúes y no te vayas por los atajos y vayas directo y te enfoques y logres esa meta. Venezuela requiere reagruparse en un solo bloque para dar lo mejor de sí a través de cada uno de sus ciudadanos para poder avanzar y reconstruir este país. Porque si algo me quedó desde la certeza absoluta es que Venezuela viene para brillar, expandirse y será un liderazgo a nivel mundial. Eso viene, eso te lo puedo garantizar, pero necesitamos pasar por la transformación de nosotros mismos, donde podamos ver esa luz. Nadie te va a traer eso, nadie te va a dar eso, si no lo haces a través de tu propio ciudadano, a través de ti mismo, a través de lo que es ser venezolano. Otra de las cosas que da la numerología a nivel de sus números escondidos es un número angelical, que da el 18, que es el 9. Dejar de ver solo lo material, hay que tener el equilibrio de lo material con lo espiritual. Eso forma un infinito y eso construye la sabiduría interna de todo ser. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a concientizar que lo que somos capaces de construir, de hacer. Por eso que nos dieron en la materia la destrucción, no solamente de la pérdida de vida, que eso es irreparable, el dolor más grande que tenemos, que eso no se sana, eso se aprende a vivir con ello, pero no es algo que se te olvida, sino que aprendes a vivir con eso. Y la reconciliación más grande que puedes obtener es cuando de eso lo abrazas y puedes empezar a reconocer ese ser que perdiste dentro de ti, sentirlo en tu corazón y llevarlo contigo desde eso que te permitió vivir, experimentar con él y que te hizo feliz. Desde allí es que tenemos que sacar el motor, la energía para seguir avanzando. Pero la parte de la materia, lo que la gente perdió su hogar, todo lo que tenía, hay gente que se quedó con lo que tenía puesto, ¿sí? Gente que va a perder muchísimas más en el transitar de los días, porque hasta ahora que estamos sacando qué se puede reconstruir y qué no. Y es muy fácil decir, por lo menos salvaste la vida y eso es lo más importante. Sí, es muy importante, pero ese es su esfuerzo, es su vida, son sus sueños. No se puede decir tanto a la ligera. Lo material se recupera. Aquí no cabe esa frase. Aquí hay que tener más empatía y por lo tanto entender que esto va a tener que ser sostenido en el tiempo. Porque todo el mundo se abocó a ayudar, pero ya pasan los días y ya la gente empieza en su día a día y empieza a olvidar. No permitamos que se nos olvide. Te ponte como meta todos los meses apartar algo de lo que tienes para seguir ayudando donde se necesita. Porque como te repito, esto no es de un día, 2 meses, ni de un año. Esto va a ser largo en el tiempo. Se necesita hacer organizaciones eh, civiles con supervisión y disciplina, con mecanismos de poder tener inventarios y alguien que tenga que responder para que no se pierda como siempre, porque la gente dice a veces con una ligereza, no dono porque se lo va a robar el gobierno. Y es muy, muy ligero hablar así. Otros dicen, yo dono aunque se lo roben. Es muy ligero opinar así. Dona a través de mecanismos de seguridad, que los hay. Investiga, tómate un poquito más de tiempo. Y por eso haces el trabajo completo. Sal de la comodidad muchas veces y ve un poquito más allá para asegurarte de que tu ayuda llegue a esa persona que lo necesita. Se logra, pero con disciplina. Una de las cosas que el venezolano tiene que aprender. Disciplina. Una de las cosas que sale muy marcado es la necesidad de que el venezolano aprenda la disciplina, porque eso lo lleva a la perseverancia y al logro de sus metas. El venezolano se cansa muy rápido y tiene memoria corta.
Eso es parte de la disciplina, la falta de disciplina. Necesitamos disciplinarnos y hacer las cosas correctamente. Somos muy emocionales, entonces todo lo hacemos a la ligera y nos abocamos. Y a veces creamos más caos. Pero entonces si lo disciplinamos, si nosotros nos armonizamos y si buscamos los mecanismos para que todo lo que eso que queremos dar en ideas, en insumos, lo podamos canalizar por las vías correctas, entonces estaremos siendo más efectivos en lograr la meta. Y la meta es de que llegue la ayuda a todo aquel que lo necesite. Entonces nos están hablando a través del número angelical de ese liderazgo coherente. Entonces, y el liderazgo comienza en todas las cosas que tú haces en tu vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Liderazgo no es que yo soy un, tengo un gentío que me sigue y una masa que dice o me aplaude. No. Liderazgo es que soy referencia para el otro. Liderazgo es que sé hacer las cosas correctas y la manera como yo lo hago puede mostrar al otro el camino para que él también construya lo suyo. Ese es el ejemplo a seguir. Si nosotros trabajamos en la disciplina, empezamos a crear mecanismos eficaces para lograr las metas. El Dharma que tiene esta situación es el cambio. El Dharma es el número de lo que hemos ganado. Y el ganar es cambios para hacerlo diferente, desde la expansión, desde lo positivo y desde una percepción totalmente diferente a lo que la gente espera. Por eso que el 5 marca mucho también esa parte del venezolano de su humor, de que tenemos una manera de llevar las cosas siempre riéndonos incluso de nosotros mismos, porque es disfrutar el proceso. Aunque estemos pasando por un gran dolor, lo vemos en las imágenes, el venezolano busca su manera jocosa de llevar su carga, su cruz, su drama, y eso lo ayuda a seguir, pero no nos podemos diluir en eso. Entonces sí, disfrutemos el proceso, hagamos a todo aquel que podamos arrancarle una sonrisa, que es una de las vibraciones más altas que hay, la alegría, pues hacerlo ante un momento de tanto dolor. Pero vamos a crear estructuras para que esa alegría sea permanente y no efímera de un momento que pase, sino que quede bien sembrada en los corazones. Y para eso tenemos que tener nuevamente esa disciplina de crear métodos efectivos, de prepararnos para esa nueva Venezuela que nos está reclamando, esos nuevos ciudadanos más conscientes y más coherentes. Cuando vamos al número espiritual, que es el número a través del cual los venezolanos encontramos a Dios, vuelve a dar un 34, que es un 7. Nuevamente el 7 se repite. En la numerología de Venezuela hay muchos 7, porque Venezuela viene a ser un país de liderazgo espiritual. Dios es un líder, pero no es ese líder como la gente piensa muchas veces, que lo humaniza, un Dios castigador, porque esto que nos ha pasado en Venezuela no es un castigo. Esto es simplemente una liberación. Era un proceso de la tierra que también tenía que cumplirse. Ya venían los 60 años y teníamos tiempo esperando ese temblor que se repitiera, porque es cíclico. Pero lo que pasa de la magnitud que vino, que ya vamos a hablar de eso, nos está dando un mensaje contundente, tanto el Creador como la Madre Tierra. Entonces es Dios. ¿Cómo te comunicas con Él? A través de ese liderazgo que reconozcas en ti, a través de verte y ser coherente, porque Dios es coherente. Yo no he visto más nadie más coherente que Dios, ¿sí? Aunque no entendamos sus procesos, Dios siempre es coherente. Dios es líder. Sin Él no se logran las cosas. Es el que maneja todo este universo. Es el que nos mantiene a todos en esta red, llamámoslo así, conectados todos, ¿sí? Y por eso es que podemos sentir lo que sientes tú allá en La Guaira, lo puedo sentir yo aquí en Miami. Que aunque no estamos viviendo lo mismo, el dolor era impresionante. Porque cuando te conectas con la divinidad, todos somos uno. Todos somos uno. Ahí es cuando esa frase toma relevancia. Ese dolor se sintió a nivel mundial, ¿sí?
porque no solo los venezolanos hemos llorado. Aquí ha llorado todo el mundo. Y no es llorar por llorar, porque es muy dramático, es muy triste. Es un dolor genuino. Y yo lo he podido experimentar aquí con compañeros que no han ido a Venezuela, que quizás la única venezolana que conocen soy yo o dos o tres más, y sin embargo verlos llorar de la manera que lloraban me conmovió, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú dices, todos somos uno, porque todos tenemos un Dios interno que nos conecta a todos. Y eso hay que recordarlo. Dios tiene la manera de hacer. Dios tiene la manera de construir. Y solo Él tiene la película completa. Nosotros estamos viendo un capítulo apenas. Y es muy difícil comprenderlo así. Otra de las cosas, cuando yo empiezo a comparar esos números con los números de la independencia de Venezuela, se repite ese número 18, que es el 9 de la sabiduría interna, que es ese equilibrio que se requiere entre lo espiritual y lo material. Se repite el Dharma en 7, que lo teníamos entonces para ese momento en la independencia. Nos liberamos nosotros mismos de lo que sea el yugo que en ese momento teníamos. Lo hicimos una vez. Fuimos a otras naciones a liberarlos. ¿Por qué no somos entonces capaces de liberarnos nosotros en esta realidad? Porque no lo estamos viendo. No estamos viendo en la dirección correcta, que es hacia adentro. Estamos buscando a alguien que nos venga a liberar cuando nosotros somos los únicos que nos podemos liberar. Y ahí es donde está el gran mensaje de todo esto que está pasando a nivel energético. Aquí hubo un corte contundente y definitivo entre lo que fue Venezuela hasta el día del 24 de junio y lo que se va a construir de Venezuela a partir de ese día en adelante. Y la historia te lo va a decir. Cuando miremos hacia atrás, tendremos que reescribir los libros de historia para que se tome ese día como algo definitivo en la trayectoria del país y de la idiosincrasia del venezolano. Fueron 2 terremotos. 2, está el número allí, 2. ¿Sí? El 2 es romper con la dualidad. Para ser coherente, tú tienes que romper con esto o aquello, sí y no. Jugar para un lado y para el otro. Luz y sombra, todo eso lo tenemos. Pero aquí había que tomar una decisión. ¿Qué quieres? ¿Para dónde quieres ir? Y vino el detonante en 2 direcciones, ¿verdad? Para hacer la implosión y sacar toda esa energía densa que había. Y ahora tú renaces desde allí y decides hacia dónde quieres mirar y hacia dónde quieres conducir tu vida. Por eso es que es tan importante en este momento que todos reflexionemos, el que está allá, el que está aquí, donde quiera que te encuentres. ¿Qué quieres en tu vida? Porque Venezuela se alimenta de la energía de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la aglomeración de todo eso es lo que va a constituir la energía del país. Y si todos nos alineamos, entonces será más rápido. Será muchísimo más rápido la recuperación en todos los aspectos. Pero hay que tener esa disciplina, esa coherencia, esa sabiduría y esa certeza de reconocernos como líderes y asumir la responsabilidad que trae ser líder. Y no es que soy líder de palabra y quiero que el trabajo lo haga otro. Tenemos que hacerlo nosotros y ser coherentes con eso. El terremoto tuvo una magnitud, el primero de 7.2 y el segundo de 7.5. El 7.2 nos da 9. 9 es sabiduría, anclar, cierre de ciclo. El 9 marca cerrar un ciclo que ya ha terminado para dar comienzo a algo nuevo. Y el 7.5 nos da 12, que es 3. Salir del sacrificio que se hizo. Salir de la energía de sacrificado, del drama, del castigo, de la manipulación. Y comenzar desde el 3, que es el reconocimiento de quién soy, para poder convertirme en ese magneto para atraer lo que yo realmente vengo a realizar en esta realidad. Venezuela viene a renacer. Por lo tanto, que es importante que entendamos que se acaba de cerrar un ciclo muy importante en nuestras vidas y como país, y que renace algo nuevo. ¿Doloroso? Sí.
Con muchas pérdidas, sí, mucha destrucción, sí, pero no se pudo evitar, porque así fue, de esa magnitud ha sido lo que se construyó en el país en los últimos años, lo que estuvo dirigiendo al país. Por lo tanto, todo eso también, aunque no lo veas en este instante y no lo comprendas, todo eso va a caer, todo eso va a cambiar. Y cada uno va a tener el lugar que le corresponda. No te preocupes por eso. Ocúpate de tú no dejarte llevar por la energía densa, que no te lleve a la dualidad, que no te lleve allí. Quédate en la unidad, en el amor, en la solidaridad, en el liderazgo y en la coherencia, porque solamente desde allí podemos salir de esto. Cuando empezamos a descodificar la hora en que sucede el terremoto, nos damos cuenta que es a las 6:04 con 33 segundos. Fíjense que si nosotros lo ponemos en esa terminología de horaria, sería el 6, que nuevamente se repite. Acuérdense que ese es el desafío que tiene Venezuela, o deuda pendiente que tiene que ver con la familia y su conexión divina. Y el 4 es el número raíz del planeta Tierra. Fíjense que está ocurriendo ese cambio, esa transformación justo en los dos puntos donde Venezuela necesitaba limpiar la energía. Y 33 segundos es un número maestro. 33 es la conciencia crística, es una de las conciencias más elevadas que existen en el planeta. Y es un llamado al reconocimiento de quién uno es, desde esa maestría y desde el amor incondicional hacia ti y hacia los demás. Si lo ponemos en horario militar, vamos a decir horario, que sería 22 a las 22:04 minutos 33 segundos, esto nos daría a la final un 5:29, que es un 14, que es un 5. Y eso habla del cambio. O sea, todo va destinado para un gran cambio, una expansión y una liberación para que surja la verdad en esa tierra y en la gente de esa tierra. Cuando vamos a la hora del terremoto número 2, que sucedió 32 segundos después, el horario nos daría 6:04 con 42, que nos estaría terminando a la hora de descodificarlo todo, nos da un 16, que es un 7, que es el número kármico que trae Venezuela en el día del terremoto. Y eso dice el reconocimiento de ese liderazgo que tiene que ser desde la coherencia, no desde yo digo una cosa y yo hago otra, que es el liderazgo que teníamos a través de estos últimos años, un liderazgo de barro, un liderazgo de mentira. Y es una reposición, una reconstrucción, una destrucción de lo viejo para poder marcar lo nuevo desde ese liderazgo de coherencia, ese liderazgo de, de responsabilidad. Y eso es lo que el segundo terremoto, que es más fuerte aún, que acuérdense que fue el 7.5, que está marcando ese reconocer la luz, sucede en ese horario. Y esa profundidad de ese segundo terremoto fue a 10 kilómetros de profundidad. 10 nuevamente surge, ese 10 que está allí para mostrarte de que esto es un morir y un renacer nuevo. Viejo, todo lo que es viejo, de esa vieja energía, de esa dualidad, de esa densidad, muere. Por eso que te digo de la certeza absoluta de Dios, que vamos para un cambio positivo, Venezuela. Esto marca un antes y un después definitivo. Yo sé que es muy doloroso y a veces es difícil de decir, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto falta? Y lo que falta es que nosotros estemos en esa vibración para que eso se termine de sellar. Y es algo que es necesario. Y fíjense que el epicentro está a 23 kilómetros, 5, cambio, de San Felipe Yaracuy. Yaracuy, una tierra que a veces hay un sector allí que maneja mucha densidad, que se ha trabajado por muchísimos años con cosas muy oscuras y donde surgían muchas cosas. Y justo el epicentro viene ahí porque viene esa movilización para extraer todo lo negativo que está sembrado con malicia y con toda intención allí. Y
¿Y por qué termina en La Guaira, sobre todo, que fue lo más fatal, ¿no? Porque estaba siendo esa tierra utilizada para terminar de expandir esa densidad. Por eso tenía que depurarse. La Guaira tiene que ser destinado de ahora en adelante a algo totalmente diferente. No es un lugar para vivir, es un lugar que va a estar destinado para quizás la parte de expansión, de bienestar, de disfrute, de honrar lo que somos. Hay que cambiarle la cara a La Guaira, hay que cambiarle su función y para lo que está hecho, porque de por sí sus suelos no están para ser edificados. Y eso hay que entenderlo, gente, hay que entenderlo, porque si no esto lo vamos a volver a vivir por otras razones, por la terquedad del ser humano. Y cuando yo todo eso lo descodifico y lo paso a las coordenadas del epicentro de donde ocurrió todo, las coordenadas dan de una manera definitiva, da 6. Y ese 6 viene de un 24. Impresionante porque es el 24 de junio que ocurre el terremoto. Cuando esto lo saqué y lo descodifiqué, de verdad que sentí una gran explosión de una sensación muy particular en el corazón, porque era una certificación, todo, me dice toda, porque fue como una certificación de que es así, es palabra divina, es algo que viene desde otro lugar sagrado, que aunque parezca muy duro, es para nuestro más alto bien en un futuro. Sé que para las personas que lo han perdido todo, que han perdido sus seres queridos, esto les suena como que imposible de asimilar. Pero quiero que sepan, como les dije al comienzo, que honramos desde el amor más profundo y compasión a cada una de esas almas que dieron su vida para la conciencia y la elevación de la conciencia de todo un país, de toda una zona geográfica del planeta, porque Venezuela va a elevar la conciencia de todo el planeta. Vamos a esperar, van a transitar años donde vamos a ir viendo que esto se está haciendo cada vez más contundente. Lo vamos a vivir, tú y yo, lo vamos a experimentar y lo vamos a vivenciar. Eso va a ser así, porque Venezuela es tierra de gracia y está destinada para la luz. Por eso es que la sombra se quiso apoderar de ella, pero no más, ya no más. Y eso depende de ti y depende de mí. Depende de donde tú pongas tu conciencia, donde tú pongas tu poder, donde tú pongas tu amor, tu enfoque, donde tú pongas la capacidad que tienes de crear tu realidad. Si elevamos la conciencia y nos enfocamos en nuestra conciencia crística, vamos a elevar totalmente el país. Y ese es mi llamado, y ese es el mensaje con el que me quiero despedir. Vamos a pasar esta etapa dolorosa juntos. Vamos a acompañarnos, no nos olvidemos, sigamos colaborando, pero vamos a ayudar también a construir desde una nueva Venezuela, desde un nuevo sistema de creencia, desde el aprendizaje de las experiencias, porque no podemos, no debemos volver a cometer los mismos errores. Bueno, amigos, espero que esto les haya ayudado a poder elevar un poquito y discernir para tomar tus decisiones y para seguir adelante. Los abrazo profundamente de corazón a corazón y nos vemos en una nueva oportunidad. Y recuerda, nunca olvides tu esencia porque en ella radica tu poder. Nos vemos pronto. Chao, chao.